Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde. Bienvenidos, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Saludamos a esta hora de la noche a los televidentes que nos acompañan a través de canal institucional y también vía streaming en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. Abrimos nuestra urna de cristal hoy jueves 5 de noviembre para conocer los beneficios y los programas que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro para que los colombianos obtengan casa propia. Precisamente el pasado 1 de octubre esta entidad dio a conocer su programa Arriendo Social, dirigido a familias de todo el país con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos, y hoy, un mes y 4 o 5 días después, el balance es muy positivo porque en estas primeras semanas ya se han aprobado cerca de 300 solicitudes en todo el país. A todos ustedes los invitamos a que nos acompañen y participen con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal, tenemos también una línea telefónica aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y precisamente para conocer más detalles sobre esos numerosos beneficios y programas que ofrece el gobierno nacional a través del Fondo Nacional del Ahorro para que todos los colombianos puedan tener su casa propia, hoy aquí en el estudio de Urna de Cristal TV nos acompaña el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez. Augusto, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a Urna de Cristal TV. Karen, todo lo contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y bueno, dispuestos a hablar del arriendo social, de lo que está sucediendo en el Fondo Nacional del Ahorro para cumplir el sueño de los colombianos, de tener casa propia. Así es que han sido, Augusto, 50 años de trabajo, de esfuerzo conjunto para que todos los colombianos se logren cristalizar ese sueño de tener casa propia, pero inicio preguntándole, o mejor pidiéndole que le expliquemos a los televidentes qué es el Fondo Nacional del Ahorro. Pues muchas gracias. El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad financiera de los trabajadores colombianos. 1.700.000 colombianos son afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Somos una entidad financiera que se dedica al crédito hipotecario y crédito de educación. Pero un secreto que mucha gente todavía no conoce es que el fondo, aunque es estatal, solo administra los recursos de los trabajadores. El fondo no recibe un solo centavo del presupuesto de la nación. Y por eso es que estamos vigilados por la Superintendencia Financiera, por todos los organismos de control, y en eso pues también radica la seriedad y el compromiso con el que se administran estos recursos para alcanzar ese sueño de ese 1.700.000 colombianos que quieren tener una casa propia o una educación digna. Estamos hablando de casi 7 millones de colombianos cuando le sumamos a esos afiliados sus familias. Bueno, vayamos al grano, Augusto. Arriendo Social es un programa que acaba de lanzar hace un mes el Fondo Nacional del Ahorro y me contaba que el balance ha sido exitoso y positivo. ¿En qué consiste Arriendo Social? Karen, pero si me permites, antes de eso, arriendo, el 40% de las familias colombianas viven en arriendo. Las principales ciudades de nuestro país, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, bueno, otras ciudades, son las ciudades en Latinoamérica donde más arrendamiento se utiliza. Y los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro y los colombianos, pues nos venían pidiendo hace mucho tiempo, ¿qué tenemos que hacer para que ese alquiler, ese arriendo que pagamos mes a mes, que de hecho muy costoso, y ahora hablamos de esto, se puede convertir en una cuota para mi techo propio, para mi casa propia? Para pagar propia. lo propio. Que esa platica no se vaya al bolsillo de otro, sino al bolsillo de uno mismo. Y por eso es que después de muchos intentos logramos articular este producto que se llama Arriendo Social. Arriendo Social, básicamente lo que es la forma más fácil que existe en este momento en el mercado para adquirir casa propia. Usted tiene que tener el canon inicial del 10%. Sí. Esto es por líos jurídicos, que debo hablar
de canon inicial, pero es algo así parecido como a la cuota inicial. La cuota inicial de El canon vivienda. inicial debe ser del 10% y el Fondo Nacional del Ahorro le financia el 90% de la casa, del apartamento, de ese techo propio, a máximo 30 años. De 5 a 30 años, desde luego, entre más años, pues la cuota es menor. Y al final del contrato, al final de pagar el arriendo, digamos durante 30 años, Sí. pues la opción de compra es 0 pesos. La casa es suya. Usted no tiene que dar un valor adicional, dárselo a nadie. Simplemente usted ya terminó el contrato con el fondo Lo pagó y ya y es mío. firme las escrituras. Así de sencillo. Muy bien, Augusto, precisamente aquí en Urna de Cristal te hemos preparado un informe para contarle a los colombianos cuáles son esos requisitos que deben cumplir para acceder a este programa de arriendo social. El arriendo social es el producto con el cual se puede acceder a vivienda nueva en cualquier parte de Colombia solamente con el pago del canon mensual del arriendo. Lo primero que debe hacer es escoger la vivienda de sus sueños, ir al Fondo Nacional del Ahorro por su arriendo social y tan solo con el 10% del valor del inmueble o canon inicial comience a convertirse en propietario. Si está interesado, usted debe ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro por cesantías o ahorro voluntario contractual. Aplica para empleados o independientes cuyos ingresos se encuentren entre un salario mínimo mensual legal vigente y hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Solo para vivienda nueva. El valor de la vivienda de interés prioritario no debe superar los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la vivienda de interés social no debe superar los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aplican subsidios de gobierno según políticas y disponibilidad de gobierno. Puede hacer el pago de cánones extraordinarios sin sanciones. Aplican gastos de escrituración por la compraventa. No se cobra por el estudio de títulos. Puede acceder a los subsidios a la tasa de interés fresh según disponibilidad. Muy bien, ahí veíamos esos requisitos que deben cumplir los colombianos para acceder a este importante programa del Fondo Nacional del Ahorro, arriendo social, para que muchos colombianos puedan cumplir o cristalizar ese sueño de tener casa o vivienda propia. Ya comenzamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y saludamos a esta hora de la noche a David Ricardo, quien se conecta con nosotros desde la ciudad de Bogotá. David, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Ante todo le agradezco al Fondo Nacional del Ahorro y al gobierno los proyectos que están. Mi pregunta es esta: soy adjudicatario de un apartamento proyecto VIPA en la zona de Bosa, San Bernardino. Tengo un niño en condición de discapacidad severa total y he encontrado que no hay ningún centro de salud cercano al cual yo pueda acudir, ni centro de salud ni hospital. El hospital más cercano, que es el hospital de Kennedy, me queda a más de 45 minutos y el otro que queda es el de Soacha. Yo quisiera saber si es posible, por intermedio de la constructora, ver si me pudieran cambiar la locación, o sea, cambiar el apartamento en otro proyecto donde me quede mucho más fácil y más cercano, más asequible la parte de salud. Bien, ¿qué decirle a David, Augusto? Una situación, pues él está pidiendo posible cambio. Karen, estos son políticas establecidas por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Vivienda y desde luego yo le pediría a David que a través de la línea interna nos pueda dejar sus datos. Mire, este es un problema que hemos identificado ya no en arriendo social, sino en la política de vivienda a nivel nacional. Y es algo que se llama equipamiento urbano. Y es que esos proyectos que se están desarrollando y en los cuales el Fondo Nacional del Ahorro participa, Sí. somos muy cuidadosos en precisamente que la gente tenga el hospital cercano, que tenga la escuela, que tenga comercio, que pueda ir, pues que tenga tiendas, que tenga comercio para adquirir alimentos o insumos o artículos de primera necesidad. Tengo que decir pues que estamos trabajando muy duro en esto de la mano del señor Ministro de Vivienda,
del señor vicepresidente, porque entendemos que eso es calidad de vida. Es Y hay importantísimo. algunos proyectos que sí, que presentan estas dificultades, como nos dice David, pero desde luego no es de competencia del Fondo Nacional del Ahorro asignar o adjudicar estos subsidios, los adjudica es el Ministerio de Vivienda, pero desde luego, David, pues yo llevaré su mensaje, y si algo se puede hacer, yo pues obviamente lo vamos a hacer con su teléfono, sus datos, para poder analizar el caso. Bien, estaremos pendientes de cómo avanza este seguimiento con el caso de David y Ricardo, que nos llama desde la ciudad de Bogotá. Y a continuación saludamos a Marta Elena Villamizar, quien se comunica desde Barranca Bermeja. Marta, muy buenas noches y la escuchamos. Buenas noches, buenas noches. Hola Marta, te escuchamos. Mire, lo que pasa es que yo tengo una situación especial. En diciembre me aprobaron el préstamo el 26 de diciembre exactamente, ¿sí? Y hasta la fecha no me han dado la carta donde me asignan abogados. Yo he ido, o sea, tengo que estar viajando a Bucaramanga porque aquí las oficinas no, ¿sí? Entonces yo viajo a Bucaramanga y en Bucaramanga no, la carta está bloqueada, Imagine, voy a cumplir un año y no me han solucionado, ¿sí? Entonces quisiera saber, o sea, ¿qué hago ahí? ¿Qué respuesta le podemos ofrecer o Karen, solución a doña Marta, de igual manera hay casos específicos, cartas donde la capacidad de pago de las personas que han solicitado el crédito, digamos, ha cambiado, ha variado, y entonces el crédito no es posible entregarlo. En el tema de la legalización de los créditos, doña Marta, yo sí le pido el favor de que usted me deje sus datos, porque los cambios que hemos generado en el Fondo Nacional del Ahorro son muy grandes. Yo no le puedo negar que hace un año, cuando llegué al fondo, pues teníamos un promedio de desembolso de créditos de un año. Y la reestructuración y la evolución del Fondo Nacional precisamente la estamos dando para atender mejor, Karen, a todos nuestros afiliados. Un mejor servicio. Y hay avances. Cuando antes nos demorábamos alrededor de 6 meses en aprobar un crédito, hoy lo estamos aprobando en 6 días. Cuando antes nos demorábamos en el desembolso de un crédito en promedio alrededor de unos 7 meses, ya hoy lo estamos haciendo en 2 meses. 2 meses que todavía es mucho, porque el promedio del sector es desembolsar un crédito en máximo 25 días. No puedo negar, y tengo que decirlo, que toda la operación no es perfecta, pero que los cambios y el esfuerzo que estamos haciendo en el Fondo Nacional del Ahorro para brindar un mejor servicio es mucho. Entonces, doña Marta, yo primero le tengo que agradecer la paciencia que ha tenido. Lo segundo es que si usted me puede dar sus datos y poder analizar, por ejemplo, qué abogado tiene su legalización, Sí, ¿cuándo se le asignó, qué pasó para poder adelantar ese caso. Karen, que le quiero decir, lamentablemente no es solamente el caso de doña Marta, sino son varios los casos que hemos venido atendiendo uno a uno, pero mejorando desde luego nuestro servicio en general. Bien, Augusto, quiero preguntarle cómo se puede afiliar la gente o los colombianos al Fondo Nacional del Ahorro. Tengo entendido que hay 2 modalidades, ¿no? Hay 2 modalidades para acceder a las tasas de interés del fondo, para acceder a los servicios del fondo, debe ser uno afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, de 2 maneras. Con las cesantías, usted tiene un contrato laboral, el empleador, el jefe, el dueño de la empresa, del negocio, está obligado a consignar un salario, el valor de un salario mensual en los meses de febrero. Sí. Las cesantías viene de la palabra cesante, que es un seguro para cuando uno se queda sin trabajo. Entonces uno, Karen, pues ahí tiene los ahorritos. Un colchoncito por si acaso. Un colchoncito. Pero como hay gente pues, que vive, pues tiene la continuidad de su trabajo 1 año, 2 años, varios años, pero entonces la norma destinó que ese dinero también puede ser utilizado para 2 cosas adicionales fuera del seguro al desempleo. Y es que lo puedan utilizar para crédito hipotecario o para crédito de educación. Y es muy fácil, es llenar un formulario, trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y ya puede, obviamente, inmediatamente puede solicitar los créditos. Antes había que esperar. La segunda opción para afiliarse al fondo es cuando usted es un trabajador informal, independiente, puede hacer un ahorro mensual durante 1 año de mínimo 65.000 pesos. Al cabo del año ya construye una historia de ahorro
y desde luego ahí puede aplicar para el crédito educativo o el crédito hipotecario. Bien, entonces entiendo que en ahorro voluntario es para trabajadores independientes, debe pues, afiliarse, mínimo 65.000 pesos y al año ya puede acceder a Ya ese. puede aplicar al crédito. Ok, y en el tema de cesantías, ¿le deben trasladar las cesantías? E inmediatamente solicita el crédito. Ok, perfecto. Pero bueno, déjeme decirle algo, Karen, cuénteme. son 500.000 colombianos los que pertenecen al Fondo Nacional del Ahorro, que están afiliados por ahorro voluntario. O sea, 500.000 trabajadores independientes o informales que tiene el fondo y alrededor de 40.000 ya han adquirido un crédito. Bueno, importante todos estos datos que nos entrega Augusto Posada, Mucha gente. presidente. No, muchísima gente. Y lo importante y lo fundamental es que también la gente continúe ahorrando, bueno, pues en esta ocasión en el Fondo Nacional del Ahorro para lograr ese sueño que todos tenemos de adquirir casa propia. Mire, ya comenzamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y a continuación vamos a escuchar la pregunta de Javier Díaz, quien la envía desde las calles de nuestro país. ¿El subsidio que ofrece el gobierno aplica para el arriendo social? Participa, la urna está abierta. Muy bien, ahí nos pregunta Javier que si el subsidio que ofrece el gobierno aplica para este importante programa de arriendo social. El arriendo social es definitivamente la solución para esas personas que no tienen unos ingresos muy altos, que tienen un ahorro mínimo del 10%. Mire, Karen, las cuotas sin ningún subsidio Sí. para una casa de alrededor de 50 millones de pesos Sí. es de 200.000 pesos mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Esas personas, si tenemos un estudio, que hoy pagan en una vivienda de ese valor alrededor de 600, 700.000 pesos, empezarían a pagar 200.000 pesos sin ningún subsidio. Pero, y por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, Sí. aplican los subsidios. Por ejemplo, en Mi Casa Ya se puede aplicar el subsidio a la tasa. Y le voy a poner un ejemplo, una casa de 86 millones de pesos que paga un poco menos de 500.000 pesos mensuales de arriendo con el arriendo social, con el subsidio del FRECH de la tasa de interés, estaría pagando alrededor de 350.000 pesos mensuales. Sí se puede aplicar el subsidio. Muy bien, ¿quién define el número de cuotas y el monto de esa cuota, Augusto? Lo definen los afiliados. Los afiliados tienen la opción del arriendo social de 5 a 30 años, Sí. con base en la capacidad de pago. Si yo puedo pagar un poquito más, lo hago a menos tiempo. Si, digamos, estoy apretadito, pues lo hago a 30 años. Pero es muy importante mencionar lo que ahora se dijo en el ABC del Sí. arriendo social. Pues si usted por algún motivo se ganó un chance. De pronto. O compró el baloto y se lo compró el ganó. baloto y se lo ganó. Pues usted puede pagar, adelantar el pago y no hay cobros extras, no hay sanciones. La persona tiene todas las facilidades, incluso para poder terminar el contrato antes de tiempo, sin ningún cargo adicional, incluso cederlo. Karen, usted adquiere una casa con arriendo social, Sí. pero ya no quiere seguir viviendo en el mismo lugar o se tiene que trasladar de ciudad por el trabajo. Se puede Usted ceder le traslada ese contrato contrato. a otro afiliado del fondo e internamente, de manera privada, usted puede hacer un arreglo con esa persona a la que le va a ceder el contrato y decirle, mire, yo ya llevo pagando esto 10 años, he abonado tanto al capital, reconózcame eso y yo le cedo el contrato. Entonces es todo un producto diseñado para la facilidad de esas personas que quieren tener casa propia y que no se les castigue por ningún motivo. ¿No? Y que no hay de pronto impedimento, como usted lo decía, para ceder ese contrato, para trasladarlo a otra persona, porque mucha gente también se enfrenta a esa situación, que primero, no sé, eligió una casa acá y luego quiere cambiar de barrio, quiere cambiar, o de pronto quiere una casa más grande. O sea, es un producto integral. Se ganó el baloto y se va a ir del barrio, entonces pues obviamente puede ceder. Pero primero hay el que contrato. comprarlo, ¿no? Porque mucha gente quiere ganarse el baloto, pero no lo compra. Bueno, nos saludamos ahora a Leonor Barrios, quien nos saluda desde la ciudad de Bogotá. Leonor, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Leonor, hola. Buenas noches. Desea preguntar.
¿Es verdad que cuando una persona está reportada en data crédito no es posible recibir la oportunidad que brinda el Fondo Nacional del Ahorro? Esa es una muy buena pregunta. Pregunta clave. Esa es una muy buena pregunta. Desde luego nosotros hacemos un análisis de crédito, vuelvo y repito, esto es una entidad financiera, una entidad que administra los recursos de 1.700.000 trabajadores colombianos, que la gran mayoría de ellos, estoy hablando más del 90%, ganan de 1 a 4 salarios mínimos. Es los trabajadores más humildes de nuestro país. Sí. Por eso los recursos hay que administrarlos con mucha responsabilidad y sí se hacen cruces con bases de datos, miramos la historia crediticia, bueno, todos estos temas, pero el llamado es a que usted desde luego se ponga al día con esas deudas, se pueda Solucionar su solucionar situación. esa situación financiera, porque desde luego nosotros miramos todos esos aspectos, qué tan juicioso o no se ha sido en el pasado. Pero mire, Karen, acabamos en esa evolución que está viviendo el Fondo Nacional del Ahorro, acabamos de constituir un comité de crédito para esos casos especiales, porque le quiero contar, hay personas que están reportadas porque simplemente tienen pues una colita de una factura Sí. de 5 o 10 mil pesos Y eso que se nunca les convierte en un informaron problema, y eso un se convierte impedimento. en que pues básicamente le cierran todas las puertas del sector financiero a nuestros afiliados y eso es lo que estamos corrigiendo. Muy bien, a esta hora de la noche es momento de hacer una primera pausa para mensajes institucionales aquí en Urna de Cristal TV, pero ya regresamos con más detalles y más información sobre los programas y beneficios del Fondo Nacional del Ahorro. Urna de Cristal. Y seguimos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el gobierno nacional responde, hoy conociendo detalles de todos los beneficios y programas que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro para que los colombianos puedan acceder a los créditos y poder tener su casa propia. Y saludamos a Bernardo Díaz, quien nos llama desde Jamundí en el Valle del Cauca. Bernardo, muy buenas noches y lo escuchamos. Bernardo. Sí, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, yo llevo pagando más o menos ¿aló, me escuchan? Sí, señor, aquí lo escuchamos. Adelante. Sí. Casualmente yo hice una solicitud directamente al Fondo Nacional del Ahorro. Le hice de dos formas. Uno con el ahorro programado y el otro directamente con mis dineros que la empresa directamente me sacaba mensualmente. Entonces, cada año le sacan a uno. Yo tengo más o menos 5, 6, 7 años dinero ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro. Yo he querido adquirir una casa propia porque yo llevo más o menos 13 años pagando arrendo. La casa que yo necesito acá en Jamundí me vale más o menos está entre 72 y 78 millones. ¿Cómo puedo yo adquirir ese servicio? Que ustedes me pueden colaborar porque yo he luchado mucho por mi casa y no he podido. Augusto, 13 años pagando arriendo, ¿no? Pero estamos hablando de que esa es la historia de casi el 40% de las familias colombianas. Bueno, pero ya él lleva varios años ahorrando en el fondo y quiere comprar una casa que vale entre 72 y 78 millones de pesos. El arriendo social es para afiliados del Fondo Nacional del Ahorro, don Bernardo es afiliado al fondo, que tienen ingresos de 1 a 4 salarios mínimos mensuales, para él o para el núcleo de su familia, porque también al Fondo Nacional del Ahorro se puede aplicar con el ingreso de toda la familia, el ingreso de la señora, del señor, de los hijos, en fin, esa es una gran facilidad del fondo. El arriendo social también es para el rango de vivienda nueva. Sí. No sé si el caso de don Bernardo es para comprar una casa nueva o una casa usada, una vivienda usada. Arriendo social es para vivienda nueva hasta 86 millones de pesos. Por lo que él nos dice, si la vivienda es nueva, él sí podría utilizar el arriendo social para adquirir su vivienda. Si no, pues puede aplicar de igual manera, don Bernardo, a un crédito hipotecario tradicional en el Fondo Nacional del Ahorro. Si es una vivienda nueva, se le presta hasta el 80%, si es usada hasta el 70%, y las tasas de interés definitivamente del fondo son las más bajas del mercado.
Y no lo digo, pues desde luego, tengo que promocionar el fondo. Sí, pero bueno, eso le iba a preguntar también, ¿cuál es la diferencia entre de pronto que una persona acceda a un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro y en una entidad bancaria? Cuando se tiene subsidio del Estado, en el Fondo Nacional del Ahorro tenemos afiliados que pagan 0 tasa de interés real. O sea, solo pagan la inflación al año, esto cuando se cruza con los subsidios del Ministerio de Vivienda. Pero no hablemos de subsidios. En términos generales, una persona paga el VR más el 5%. Hoy en día estaría pagando el 9% anual. En el sector financiero tradicional, una persona con esos ingresos estaría pagando alrededor del 15-17%. Perfecto. Saludamos a esta hora de la noche a Merly Rico, quien se comunica desde la ciudad de Ibagué. Merly, muy buenas noches, la escuchamos. Merly, hola. Buenas noches, buenas noches. Hola Merly, por favor bajémosle un poquito al volumen del televisor para que nos puedas escuchar y nosotros también escucharte mejor. Buenas noches. Merly, cuéntanos. Sí, gracias. Mira, lo que pasa es que yo también toda la vida he querido la casa, pero pues, aló. Sí, te escuchamos Merly, cuéntanos. Siempre hemos estado pagando arriendo, pero pues pasé las cesantías al fondo. ¿Sí? Aló. Yo trasladé mis cesantías al fondo. Sí, Merly, ¿y qué pasó? Bueno, más tarde retomamos este contacto con Merly, quien nos estaba diciendo que trasladó sus cesantías al fondo y todo eso. Bueno, Augusto, hablemos un poquito de ese proceso. Listo, ya yo me decidí, estoy encantada con este programa de arriendo social y ya cumplí el año de estar ahorrando en el fondo. ¿Cuál es ese proceso, ese paso a paso? Karen, que es muy sencillo y es muy importante decirle eso a todos los televidentes. Y aprovecho esta oportunidad para pedirles, no utilicen tramitadores. No le paguen a nadie porque en el Fondo Nacional del Ahorro no existe cobro alguno. Ni siquiera cuando usted retira sus ahorros o sus cesantías, nosotros cobramos alguna administración. Usted sabe que en un fondo de cesantías privado le cobran mensualmente un cargo de administración. En el fondo no cobramos, ni siquiera cuando la gente se va a retirar. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? El formulario no tiene costo, nada tiene costo. No se deje robar su dinero. No hay intermediarios. No hay intermediarios. Por 200.000 pesos yo te saco el crédito, nada. Ni por 200, ni por 500, ni por un millón. Que son muchos los casos que lamentablemente hemos tenido que denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, porque es robarle a la gente más humilde de este país, a la clase trabajadora. Pero es sencillo, o usted se dirige a un punto de atención, o incluso ya a través de un computador, el computador de su casa, o el de la esquina, el de la tienda, el de la escuela, pues la persona simplemente introduce su cédula, su nombre, unos datos básicos y sale una carta que se llama preaprobado. En esa carta, que cruzamos obviamente con todas las bases de información, pues a Karen le va a decir, mire Karen, a usted le preaprobamos 50 millones de pesos. Usted con esa carta va a buscar la casa de sus sueños, va a buscar proyecto en cualquier ciudad, en cualquier lugar del país. Le quiero incluso contar, personas de Bogotá están adquiriendo a través del arriendo social vivienda en otros departamentos y en otras ciudades, porque las quieren tener de inversión en la costa. Bueno, esa sí es una muy buena idea. Luego de que usted encuentra su casa, usted pasa ya una solicitud formal en un punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro donde dice, mire, ya encontré mi casa y ya obviamente con este preaprobado quiero iniciar todo el proceso de crédito. El preaprobado se demora 5 minutos en la página web y usted lo imprime en su casa. Usted no tiene que pagarle a nadie ni tiene que ir a ningún lado. Cuando usted solicita su crédito, hoy tengo que decirlo con mucho orgullo que estamos aprobando créditos entre 6 y 10 días, que eso es muy importante, lo que antes se demoraba mucho.
Inmediatamente ya usted inicie todo el proceso, se le apruebe su crédito, estamos hablando de que en 60 días, hoy en día, y que esperamos hacerlo más rápido, pues ya va a firmar las escrituras, hace todo el procedimiento. La verdad es muy fácil. A veces es porque sentimos ese temor, Karen, el temor de que, uy, no, pero es que hacer filas, llenar papeles, firmar. Sí, como las barreras de acceso en el proceso y todo eso. Es muy sencillo. Muy bien, mire Augusto, le quiero contar a usted y a todos los televidentes que hoy queremos compartir con todos ustedes la historia, el testimonio de Jorge Araujo, que es uno de los principales, uno de los primeros beneficiados con el programa Arriendo Social. Cuento que cuando yo miré en el periódico la noticia del arriendo social, enseguida me fui a la internet como para tener más información, y eso fue un 3 de octubre. Un 3 de octubre, un sábado, me fui al Fondo Nacional del Ahorro, me hicieron toda la inscripción y todo el proceso, y me acaban de llamar que ya tengo digamos, el preaprobado del crédito. Sí, que cumplía con los requisitos de tener el salario entre 1 y 4 salarios mínimos que uno puede ganar, y el fondo, de las cesantías también cumplía con el requisito. Yo he visto mucho en el internet los proyectos que han salido, también he recopilado la revista de informe inmobiliario, y he visto muchos proyectos que se pueden acomodar al subsidio. Me preocupaba era que si yo no tuviera familia podía aplicar, y me dijeron de que sí, que puede ser unipersonal, también puede aplicar para este subsidio. Porque aparte que es la oportunidad que le brindó el Fondo Nacional, es como lo que uno quiere, que si uno está pagando el arriendo, obviamente uno está pagando 5 o 6 años y no le queda nada. En cambio, si esta oportunidad que sacó el Fondo Nacional, uno está pagando el arriendo, obviamente le puede quedar su casa. Muy bien, la historia de Jorge Araujo, estudiante, pues creo que es soltero porque dijo que no tenía familia y que eso de pronto lo hacía dudar si podía acceder o no a todo este programa de arriendo social, pero ya ahí lo vemos, y ahorita tiene su casa, la estrena, y pues es uno de los principales, es un testimonio de la eficiencia y del trabajo del fondo. Son alrededor de 300 cartas que entregamos el primer mes de vida de arriendo social, del producto desde que se lanzó. Eso es muy positivo, pero 300 cartas de aprobación que se entregaron, de alrededor de 1.100 que se están tramitando. Hay veces que, hay ocasiones donde las personas pues les falta un documento, tienen que terminar de llenar algunos datos, y por eso pues no ha sido más alto, pero yo estoy supremamente satisfecho con estos casos que ya se están viviendo. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Lisette Soto, quien se comunica con nosotros desde Bucaramanga. Lisette, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Llamo para preguntar cuál es la diferencia en el crédito con respecto a pagarlo en pesos o en VR. ¿A qué viene mi pregunta? Viene porque el arriendo social, la única forma de pago pues de intereses es en VR. Entonces, pues eso siempre da un poquito de miedo con respecto a que eso depende de la inflación y etcétera. Bien, ¿qué le podemos contestar a Lisette? Que esa es una pregunta muy interesante, porque nos la hacen en varias ocasiones. Sí, arriendo social es un producto que por la tasa de interés, por lo bajo de la tasa fija de interés, que es del 4%, desde luego tenemos que utilizar una fórmula financiera de VRs, y es básicamente el VR, y esto es muy importante, Lisette, no es el UPAC. Es un proceso diferente, es un producto diferente, es un cálculo y es una situación muy diferente que está viviendo el país. Nosotros hemos tenido una inflación controlada, desde luego en los últimos años en Colombia. Hablar de inflaciones del 3, del 4%, del 5%, pues eso es novedoso, y son esfuerzos grandes que hace el gobierno nacional. Pero desde luego lo hacemos precisamente por lo bajo de la tasa de interés y poder ofrecerle este producto a los colombianos más necesitados. Estamos haciendo los cálculos, Lisette, cuando la inflación sube en un punto, en un crédito de 50 millones de pesos, el incremento mensual de la cuota no supera los 20, 30 mil pesos. Es digamos, un ajuste muy pequeño, pero sí es un ajuste que se da por la UE. Bien, les decimos a todos los televidentes que pueden participar con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter, donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna
de Cristal, una línea telefónica aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y saludamos a Diana García, quien nos llama desde la ciudad de Bogotá. Diana, muy buenas noches y la escuchamos. Sí, buenas noches, señorita Lisset. A ver, yo tengo una pregunta. Nosotros somos independientes con mi esposo, él maneja taxi, aproximadamente 6 años, yo soy independiente, pues vendo comida rápida. Nosotros llevamos hasta ahora la quinta cuota paga en el Fondo Nacional del Ahorro, pero llevamos 8 años pagando arriendo, tenemos 2 hijos, o sea, es algo muy complicado arriendo y pues que finalmente eso nunca se devuelve. Quería averiguar si nosotros podemos aplicar al proyecto o no. Diana, bien se ha presentado y estamos trabajando en otras fórmulas para poder aliviar el caso de familias colombianas como el de usted y su esposo. En este momento debemos cumplir, es una obligación cumplir el primer año de ahorro. Es el requisito fundamental y después del año, después de que ustedes han constituido esa historia de ahorro, el Fondo Nacional del Ahorro, pues obviamente entra a estudiar su solicitud de crédito. En este momento, con la quinta cuota, no es posible entregar un crédito, pero yo sí le quiero decir que sigan trabajando, sigan haciendo ese ahorro, porque estoy casi seguro que con el trabajo arduo suyo y de su esposo, pues ya faltan que 7 meses. 7 meses, ya llevan casi la mitad. Bueno, no. No hay que desfallecer, hay que seguir. En 7 meses ya nace esa casa, o sea, ya el embarazo va en camino. Ya vamos no, por los 4 meses y medio de embarazo. Bueno, Augusto, ¿qué pasa con los colombianos en el exterior que estén interesados en aplicar o en acceder a este programa de arriendo social? Todos los colombianos en el exterior, y esa es una decisión que acaba de tomar la Junta Directiva, pueden aplicar a través del ahorro voluntario, deben realizar un ahorro voluntario. No importa el estatus migratorio del colombiano, voy a decirlo de manera coloquial, algunos me criticarán, pero es ese estatus migratorio formal o informal, con documentos o sin documentos. Básicamente puede aplicar, inscribirse al Fondo Nacional del Ahorro a través de la página web y en pocos días a través de los consulados, que estamos desde luego en un convenio con la Cancillería de Colombia para que usted colombiano que vive en el exterior pueda acercarse a hacer su solicitud y después de un año aplicar para adquirir su casa propia, para que en el momento que usted decida regresar al país lo esté esperando un techo propio. No, importante, buenísimo, llegar al país con techo propio es una garantía, ¿no?, de calidad de vida. Porque ¿sabe qué le pasa, Karen, a muchos colombianos? Mandan sus remesas, el trabajito arduo del día a día, y a veces, es triste decirlo, pero esos pesitos llegan a manos no muy cuidadosas, y cuando el colombiano llega a decir, bueno, yo mandé una platica, ¿dónde está? Sí, durante tantos años trabajé y mandé plata, y bueno, ¿y dónde está el fruto? Entonces llegan y no, pues siga trabajando, porque platica no hay. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV y saludamos a Roberto Rosero, quien se comunica desde la ciudad de Cali. Roberto, muy buenas noches, ¿y cuál es su inquietud? Sí, buenas noches. Hola, Roberto, adelante. Niña. Roberto, hola, ¿Sí? Te escuchamos. Sí, aló. Sí, buenas noches. Hola. Sí. Sí, buenas noches. Mi pregunta es para el doctor Augusto. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Señor. Sí, señor, ¿Sí? aquí te escuchamos. Hola. ¿Sí? ¿Sí me escucha, no? ¿Sí? Claro que sí. Mi pregunta es la siguiente, ¿sí? Mi esposa, pues yo tengo un hijo con ella, 2 hijos. Ella fue beneficiada de un subsidio de vivienda para el barrio Potrero Grande de Cali. Pero nosotros por situaciones de seguridad nos tocó salir de allá y queríamos saber si podíamos acceder a este proyecto de ahorro nacional. Muy bien. Ahí está Roberto esperando qué le decimos por parte del Fondo Nacional. Pues Roberto, lo primero es que si por motivos de seguridad, pues usted tuvo que desplazarse de ciudad, sería muy importante hacer el trámite ante el Ministerio de Vivienda para que no pierda ese subsidio, que es muy importante, Karen. Es que en el programa de Casa Ahorro, que es uno de los programas del Gobierno Nacional, se le está subsidiando casi el 50% del valor de la vivienda a estos colombianos que tienen ese sueño y que desde luego en ese país que estamos construyendo, pues queremos que todos puedan realizar y alcanzar esas metas que se tienen para ellos y sus familias. Claro que pueden aplicar.
pueden hacer el ahorro. Uno de los requisitos es ser afiliado a través del ahorro voluntario de las cesantías, y una vez se cumpla con ese requisito, solicitar el crédito para que Roberto, usted con su familia, sus hijos, su señora, puedan escoger el lugar donde deseen vivir. Bien, momento de una segunda pausa aquí en Urna de Cristal TV para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de Cristal. Continuamos aquí en Urna de Cristal TV, el programa de la participación ciudadana en el que los colombianos preguntan y el Gobierno Nacional responde, hoy conociendo de la mano de Augusto Posada, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, todos esos detalles y la información de los programas y beneficios que ofrece esta entidad para que los colombianos puedan comprar, puedan obtener su casa propia. Y saludamos a esta hora de la noche a Óscar Amaya, quien se comunica con nosotros desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Óscar, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Óscar. Muy buenas noches. Hola, te escuchamos. Mire, es para hacer una pregunta al doctor. Lo que pasa es que a mí hace poquitico me salió un crédito del Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Hace rato me lo aprobaron y me salió en VR, pero yo quisiera cambiarlo a pesos, ¿sí se podrá? Bueno, claro que sí. Otro caso. Claro que sí. Karen, Óscar, en el Fondo Nacional del Ahorro hemos diseñado toda una serie de productos al servicio de nuestros afiliados. Usted en algún momento que quiera cambiar de modalidad, pues simplemente hace un requerimiento si tiene el crédito. Si se lo aprobaron en VR, pero usted lo quiere en pesos, pues solicite que le cambien y que le hagan el estudio. ¿Cuál es la gran ventaja, Karen? Que cuando se aprueba un crédito en VR, el monto aprobado es mayor a cuando se aprueba en pesos. Y por eso el 70% de los créditos del Fondo Nacional del Ahorro, nuestros afiliados los han elegido en VR porque tienen pues un mayor monto para comprar la vivienda de sus sueños. Pero claro, Óscar, yo le pido el gran favor, acérquese a uno de los puntos de atención del fondo y solicite ese cambio. Muy bien, muchos colombianos ya lograron su sueño de tener casa propia a través de las líneas de crédito del Fondo Nacional del Ahorro, y por otra parte, otros colombianos ya han sido favorecidos con el programa Arriendo Social. Pero era un sueño total y se hizo realidad. Y con el fondo sí, porque sabemos que el fondo, pues los intereses son más bajitos. Es más, un banco no me compra la deuda porque los intereses no le sirven de nada, son muy bajitos. Y pues sí, me siento respaldada y apoyada, sí, pero el sueño se me hizo realidad, es verdad. Con el Fondo Nacional recibí la aprobación del seguro de desempleo, de manera que el fondo, o más bien el seguro, me va a cubrir 12 meses de mi cuota mientras yo esté sin empleo. Sí, un sueño, porque toda la vida viviendo en arriendo es terrible. Y pues no, sí, va a tener uno lo propio de uno. Y como ese proyecto dice que el arriendo social es ir pagándolo propiamente, bueno, y casi el fondo casi nunca remata casa ni nada por el estilo así. Quitarse uno el arriendo, que eso es, mejor dicho, dijo el cuento que no tener casa es mucha pobreza, y de tener pues no es tampoco riqueza. Entonces, pues sí, esa es la inspiración de uno, de quitarse uno el arriendo. Sí, pues me aprobaron 59 millones de pesos y pues estoy haciendo la gestión para seguir el proceso. No, pues que eso es una entidad muy seria y todo eso, y que sí cumple. Muy bien, ahí la última persona, el último señor lo decía, 59 millones de pesos le fue aprobado por ese monto su crédito, y decía, bueno, que el Fondo Nacional del Ahorro sí cumple. Veíamos, escuchábamos esos testimonios, esas historias, Augusto, y usted que ha viajado por todo el país, que ha conocido todas estas historias de los colombianos, ¿qué le dice a los colombianos que todavía están pagando arriendo, que les da miedo arriesgarse o acceder a un crédito? Esta es la oportunidad para que millones de colombianos, vuelvo y repito, en el fondo somos una familia de 1.700.000 colombianos que podemos acceder a ese crédito, a ese programa del arriendo social, para que no siga
pues poniendo ese arriendo mensual, ese Pagándole dinero, a otro. pagándole a otro, poniendo ese dinero en bolsillo de otro. Utilícelo para obviamente fortalecer su patrimonio, para adquirir la casa de sus sueños, porque las cuotas son muy bajas, porque las tasas de interés, así el modelo sea en VRs, es muy bajo y se tienen todas las facilidades como lo mencionábamos anteriormente. Pero si no está el arriendo social, está el crédito hipotecario tradicional, el crédito que todos hemos utilizado alguna vez en la vida para adquirir nuestras casas, donde también de igual manera, pues los grandes beneficios, lo acabábamos de escuchar, son las tasas de interés, son las más bajas del mercado. ¿Ese aplica igual en cualquier parte del país? Para ¿Por el todo monto? el país. ¿Hay algún límite? Pues sí, en el hipotecario tradicional, en el crédito, prestamos desde 1 millón a 1.000 millones, 1.500 salarios mínimos. Desde luego, la gran cantidad de créditos que tenemos en el fondo es de un promedio de 50 millones, lo escuchábamos en la intervención que acabamos de ver. Tenemos una cartera de más o menos 120.000 créditos hipotecarios. De igual manera venimos creciendo mucho con un producto que es bien importante para todos los colombianos y es el crédito educativo. Ahí también tendremos anuncios próximamente. Bueno, de ese crédito educativo por parte del Fondo Nacional del Ahorro, que por mi parte no tenía ni idea, y de eso vamos a hablar ahorita porque ahora vamos a saludar a Javier Urreste, quien se comunica con nosotros desde Unión en el departamento de Nariño. Javier, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Javier Urreste y pues igual que importante el programa del Fondo Nacional del Ahorro que está llegando a todos los departamentos y las partes más recónditas de nuestra nación. Pues igual estamos viendo el programa y solicitarlos, pues es un programa muy bueno. La pregunta es para el doctor presidente del Fondo Nacional del Ahorro, es que nosotros somos empleados. Mi esposa es psicóloga, María del Carmen Muñoz Fernández, somos empleados, pero siempre ha sido contratos a 3, 6 meses y nos cortan los contratos, igual no accedemos a créditos de vivienda. Entonces, el caos de nosotros es que realmente, la mayor parte de por acá, el departamento de Nariño, especialmente el municipio de la Unión Nariño, trabajamos en esa forma de contratación, nos cortan la contratación, igual hacemos toda la cotización, pero igual no tenemos acceso a ningún crédito para lo que es subsidios en cuestión de vivienda. Muy bien, ¿qué decirle a Javier que se comunica con nosotros desde Nariño? Javier, esa es una situación que viven muchos colombianos. La recomendación es inicie el ahorro. La recomendación de igual manera que hacemos es el ahorre o trate de ahorrar el 10% de sus ingresos familiares mensuales. Eso le va a dar una capacidad para que al cabo de un año ustedes puedan solicitar el crédito de vivienda. Porque usted tiene mucha razón, los contratos en algunas ocasiones se cortan a los 6 meses, a los 3 meses, no hay una permanencia, pero no importa. Como le decía, hay 500.000 afiliados en el Fondo Nacional del Ahorro que a través del ahorro voluntario, que son informales, que son independientes, tienen su ahorrito y al cabo del año pueden solicitar el crédito. Bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal TV, ya en esta recta final, en estos últimos minutos, y saludamos a Ricardo Alvarado, quien se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá. Ricardo, muy buenas noches y lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Ricardo, hola. Sí, buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Adelante con tu pregunta. Sí, la pregunta es la siguiente al doctor. Es que yo tuve un apartamento hace aproximadamente 15 años y lo perdimos dentro de 5 años. ¿Sí? Y no sé, necesitamos saber si podemos acceder al ahorro social. Bien, un caso interesante, ¿no? Caso bien interesante, Karen, Ricardo. Pues lo importante es, vuelvo y repito, para acceder al arriendo social, lo primero es ser afiliado del Fondo Nacional del Ahorro. Traslade sus cesantías o haga el ahorro voluntario del cual hemos hablado durante la noche. De igual manera es muy importante sanear las deudas que se puedan tener pasadas con algunas entidades o pues muchas personas, Karen, le quiero decir y aprovecho esta oportunidad, pierden su crédito porque no son ordenadas en adquirir los productos. Entonces, mire lo que ha sucedido.
Un afiliado del fondo saca su preaprobado y le decimos, le vamos a aprobar 60 millones, pero se va a celebrar esa preaprobación comprando la moto, comprando el televisor. Y compra los muebles, y compra dice, el comedor, y voy la a comprar cama y todo antes de comprar el apartamento. Y desde luego, pues copa su capacidad de endeudamiento y ahí es cuando el crédito no se puede entregar. Por eso es tan importante que seamos juiciosos, que ahorremos, que no hagamos gastos que no son necesarios, pues para poder tener la capacidad de endeudamiento total y comprar la casa de nuestros sueños. Lo que se llama, Augusto, o como le llaman, una buena administración financiera, ¿no? Que es importantísimo en la vida, porque de ahí parte como todos esos proyectos que uno quiere. Pues no solamente importante, a través de la ley, de la norma del Estado, nos exige al Fondo Nacional del Ahorro y a las entidades financieras realizar ese tipo de educación financiera y por eso pues aprovecho este espacio para decirles juiciosos con el endeudamiento, porque definitivamente la decisión más importante que tiene cualquier persona, podríamos decir luego de tomar la decisión de compartir su familia con la pareja, es la adquisición de la vivienda. Muy bien, ahora tenemos una pregunta que nos llega a través de la red social Facebook y es a cargo de Damar López y dice así. Deseo información de qué constructoras y en qué ciudades tienen convenio para el nuevo programa de arriendo social. Pues a Damar le quiero agradecer por esa pregunta. No tenemos convenio con ninguna constructora en especial, es con todas. Usted elige dónde quiere vivir, cuál es el proyecto que quiere habitar, dónde se siente más cómodo con su familia y ahí puede aplicar desde luego cumpliendo esos requisitos del Fondo Nacional del Ahorro, pero eso es muy importante, no tenemos proyectos específicos. Arriendo social es en cualquier lugar del país, en el proyecto donde usted se sienta más cómodo. Bien, saludamos a Luzmari Orjuela, quien se comunica desde la ciudad de Ibagué. Luzmari, muy buenas noches y la escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. Adelante, Luzmari. Sí, señora. Sí, lo que pasa es que nosotros ahorramos un año en el fondo y resulta que nos demoraron para los 3 años. En esos 3 años se vencieron los papeles, me tocó pagar registro 2 veces, mejor dicho. Esto hasta ahorita me prestaron 47 millones de pesos, pero resulta que la primera cuota, eso me quedaron esas cuotas muy altas. La primera cuota es que 860.000 pesos y las siguientes cuotas a 517.000 pesos. Luzmari, ¿cuál es su pregunta puntual? Es, ¿por qué el subsidio a nosotros no nos llegó el subsidio a nosotros de vivienda? Bien, ahí está Luzmari preguntando con fuerza qué fue lo que pasó en su caso. No, pero Karen, más que fuerza es que es el sueño de los colombianos, es que cualquiera se indigna cuando la atención no es adecuada, cuando la atención no es rápida. Y sí tengo que reconocerlo, porque pues uno no soluciona los problemas de la vida ocultándolos. Teníamos y hemos tenido varios inconvenientes con afiliados donde las demoras en el fondo han sido bastantes temas que hemos venido corrigiendo y Luzmari y yo sí, pues le quiero ofrecer disculpas por esas demoras, pero desde luego también toda la disposición para que podamos analizar su caso si usted lo considera. Los subsidios del Estado no los entrega el fondo. Recordemos, el fondo es una entidad financiera del Estado, pero ahorra dineros privados de los trabajadores colombianos. Es el Ministerio de Vivienda el que entrega esos subsidios, Karen, que es muy importante tener en cuenta. Ahora, ¿no? La cuota, siempre un usuario financiero, un afiliado del fondo, antes de firmar, antes de acceder a un crédito, sabe cuáles van a ser sus cuotas. A mí sí me extraña es que de pronto Luzmari no estaba bien informada de cuáles iban a ser sus cuotas mensuales. Y considera que la primera cuota es altísima. No tiene por qué ser alta la primera cuota, porque las cuotas son decrecientes, es un modelo financiero que no voy a explicar, pero es que sí, no entiendo por qué la primera cuota tan alta y luego vienen unas cuotas mensuales que disminuyen casi en el 50%. Tendríamos que mirar el caso. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegó Urna de Cristal TV. En el día de hoy conocimos muchos detalles de todos estos beneficios y programas del Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional del Ahorro. Mensaje final a todos los televidentes. Augusto. Bueno, pues a comprar la casa de sus sueños, a adquirir una educación digna. Este país
va a alcanzar la paz y la vamos a alcanzar cuando más colombianos tengan esas oportunidades que estamos dando en el Fondo Nacional del Ahorro. Ingrese a nuestra página web, vaya a nuestros puntos de atención, llame a nuestro servicio de telefonía gratuita a nivel nacional y ahí le vamos a contestar todas sus inquietudes para alcanzar el sueño de su vida. Bueno, Augusto, muchísimas gracias por estar aquí en Urna de Cristal TV. Feliz noche, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muy bien, a todos los televidentes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Urna de Cristal TV. Que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Chao.